Hola, buenas tardes y muchas gracias por estar aquí, y más en las circunstancias en las que estamos, y a los que nos estén viendo por streaming, muchas gracias por estar ahí. Después de la conferencia del jueves pasado, en la que Itziar Gárate nos habló de lo inmenso que es el universo, en este ciclo extraterrestres hoy vamos a hablar, bueno, va a hablar en realidad el invitado, el ponente, Agustín Sánchez La Vega, va a hablar de los mundos que hay por ahí fuera. Agustín es un bilbaíno de pura cepa, tan de pura cepa que se crió viendo partidos de San Mamés desde el balcón de casa. Exactamente. Donde tenía además un telescopio, es decir, yo creo que podías ver las estrellas y ver a la vez el campo, ¿no? Algo así. Algo así, ¿no? Agustín es físico. Entre 1980 y el 87 trabajó en el Centro Astronómico Hispano-Alemán, que pertenece en parte al Instituto Max Planck para la Astronomía, en Calar Alto, en Almería, y en 1986 se doctoró en Ciencias Físicas por la Universidad del País Vasco con premio extraordinario de doctorado. Un año después se incorporó a la Escuela de Ingeniería, donde es ahora catedrático. Tiene un historial larguísimo. Ha sido miembro del Consejo Asesor para la Exploración del Sistema Solar de la ESA, es decir, del grupo de sabios que decide las misiones que manda la ESA a otros mundos, y gestor del Plan Estatal de Astronomía y Astrofísica, lo que seguramente le provocó más de un quebradero de cabeza entre 2017 y 2019. Ahora es miembro del programa científico del Gran Telescopio Europeo y de la Comisión Nacional de Astronomía. Podríamos decir, no sé si me confundo, que Agustín es una especie de meteorólogo exoterrestre, sí, o algo así, ¿no? Planetario. Meteorólogo planetario. Su investigación se centra en las atmósferas de los planetas y en particular ha investigado, junto con su equipo, el Grupo de Ciencias Planetarias de la Universidad del País Vasco, los gigantes gaseosos del Sistema Solar, Júpiter y Saturno, aunque también ha participado en misiones espaciales como la Venus Express, la ExoMars y en la futura, en la Mars 2020 y en la futura JUICE, es decir, en la que va a ir a los mundos helados de Júpiter, ¿no? Júpiter, sí. Es que ya me lío con estas cosas. Ha publicado más de 240 artículos en revistas especializadas y tiene la friolera de 4 portadas de Nature. Para que ustedes se hagan a la idea, si un científico tiene una portada de Nature, es ya una cosa extraordinaria. Bueno, pues Agustín tiene 4 y los miembros del Grupo de Ciencias Planetarias tienen varios también cada uno. Ha sido premiado en 2 ocasiones, en 2010 y 2014, por la Real Sociedad Española de Física por sus trabajos en divulgación. Y en el año 2016 recibió el Premio Euskadi de Investigación del Gobierno Vasco, que ya saben ustedes que cada año se da a una figura destacada de la investigación científica vasca, científica entendida en el más amplio sentido de la palabra, desde las letras hasta las ciencias más duras. El año pasado recibió nada más y nada menos que la medalla David Bates en Ciencias Planetarias de la Unión Geofísica Europea. Agustín ha creado en la Escuela de Ingeniería de Bilbao uno de los grupos de astrofísica y en particular de estudio de los planetas más sólidos que hay en España. Y sigue creciendo. Y por eso es para nosotros un lujo, para todos, el que hoy nos vaya a hablar de la pluralidad de mundos habitados. Bueno, el habitado sería, me cuesta decirlo, entre interrogaciones, y si puede haber alguien ahí fuera. Y ya les dejo con él y todo tuyo. Muy bien, pues muchas gracias. Y gracias a todos vosotros por estar aquí. Me repito, como ha hecho Luis, en estas circunstancias tan complicadas para todos, ¿no? Bueno, efectivamente voy a hablar de la búsqueda de vida en el universo, en sus formas más sencillas, en el sistema solar primero y luego lo que sabemos ya de otros mundos que están por ahí y de las dificultades que hay en esta búsqueda. Y bueno, y lanzaré también alguna reflexión acerca de la vida en general en el universo. Pero primero hay 2 conceptos que quiero dejaros un poco claros. El primero, cuando hablamos de este problema, el primero es el de las distancias, ¿no? Todas las mañanas cuando vemos amanecer al sol por el horizonte, realmente estamos viendo un sol que es 8 minutos más viejo de lo que es, porque a pesar de que la luz viaja a la friolera de 300.000 kilómetros por segundo, el Sol se encuentra a 150 millones de kilómetros de distancia de nosotros y la luz tarda 8 minutos en llegar. Bueno, si
pensamos en las distancias que hay en el universo utilizando este patrón, el tiempo-luz, pues la Luna, que es lo más cercano que tenemos, está aproximadamente 1 segundo, el Sol, como he dicho, 8 minutos, y ya si queremos viajar a la estrella más cercana, a la velocidad de la luz, necesitaríamos 4 años y medio para llegar hasta allí. Si ya queremos recorrer la Vía Láctea de un punto a otro, pues entonces necesitaremos 25.000 años. Y si queremos ir a la galaxia de Andrómeda, que es una de las más cercanas a la nuestra, necesitaremos 2,5 millones, viajando a la velocidad de años, viajando a la velocidad de la luz. En definitiva, hoy en día es imposible viajar a las estrellas con artefactos como estos que veis aquí. Estos son los vehículos que salieron rumbo a Júpiter y Saturno en los años 70, comienzos de los años 70 y a mediados de los años 70. Son las naves Pionero 10 y 11 y Viajero 1 y 2. La más rápida de todas ellas, en este momento, ostenta el récord de velocidad de un artefacto humano en el sistema solar, es la Voyager 2, que alcanza velocidades de 62.000 kilómetros por hora. Y hasta ahora, a esa velocidad, se ha alejado a la friolera de 22.000 millones de kilómetros. Pero en tiempo luz está a 20 horas luz, o sea, muy lejos de estar cerca de llegar a cualquier estrella. El segundo concepto importante que quiero asentar ahora es el del tiempo, los tiempos. Decía Helmut Wilhelm, un estudioso de la cultura china, que el cambio es la única cosa en el universo que no cambia. Y esto nos lleva a la siguiente escala temporal en la evolución en el universo. Todo esto sabemos que empezó hace aproximadamente unos 13.750 millones de años, en un proceso que conocemos como Big Bang, que está muy bien caracterizado por los físicos teóricos. Desde ahí empezaron, la materia se fue condensando y las primeras galaxias y las primeras estrellas aparecen hace 13.500 millones de años. Nuestro sistema solar, el Sol y los planetas que en torno a él orbitan, se formó hace aproximadamente unos 4.650 millones de años. Bien. Y desde aquí tardó aproximadamente unos 1.000 millones de años, o sea, hace 3.500 millones de años, en aparecer la vida en la Tierra. Y de ahí la evolución. Con el gran salto cámbrico, hace 500 millones de años, la evolución hasta el Homo sapiens, que llevamos aproximadamente nuestra especie unos 150.000 años sobre la Tierra y que, bueno, eso sería objeto de otra conferencia por especialistas, y que convivió al menos con algunas otras especies de humanos. O sea, que fijaros la escala de tiempo desde que nuestro universo se formó hasta que hubo un planeta con capacidad para albergar la vida y la evolución de esta hasta la inteligencia. Si tomamos esto como patrón, da la sensación de que la inteligencia, si es que se pudiese desarrollar en algún otro lugar, no es un fenómeno instantáneo, necesita del tiempo. Bueno, fijaos estos dos conceptos que en astrofísica son fundamentales: enormes distancias, larguísimos espacios temporales. Vamos a ver cuál es nuestra ubicación en el cosmos. Si en cualquier noche de verano alzáis en una región oscura, alzáis la vista hacia el horizonte, pues veréis una especie de banda lechosa que todos seguramente identifiquéis con la Vía Láctea. Bueno, realmente estamos viendo el centro de nuestra galaxia. Si pudiéramos viajar, esta es aproximadamente la imagen que tenemos hoy en día de nuestra galaxia. Una galaxia enorme, vivimos en una galaxia muy grande, una galaxia espiral. Aproximadamente ir de un punto a otro de la galaxia son unos 100.000 años, desde un extremo a otro. 100.000 años luz es el tamaño que tiene la galaxia. Contiene aproximadamente unos 200.000 millones de estrellas. Pero lo grande es que, como nuestra galaxia, otras más grandes, más pequeñas, se calcula que en el universo aproximadamente hay 200.000 millones de galaxias como la nuestra. Bueno, nosotros estamos en un extremo, estamos ahí arriba, bueno, puntero, estamos aquí. Vamos a ver si sale. A ver, ahí. Estamos en uno de los brazos externos de la galaxia y cuando miramos hacia el centro, en esta visión directa, es cuando vemos
la Vía Láctea, en la galaxia. Bueno, si la viésemos de canto, resulta que la galaxia es una cosa muy delgadita, es un disco prácticamente. Tiene un bulbo central y nosotros estamos aquí en un extremo. Rodeando a todo esto hay materia, pero bueno, eso no nos interesa. Simplemente que sepamos que estamos en una posición alejada del centro galáctico, una región no precisamente muy buena, seguramente si hay planetas por ahí en torno a estrellas para la vida. Y en ese rincón de nuestra galaxia, en ese rincón del universo, está nuestra estrella, el Sol, y los planetas que en torno a ella orbitan. Aquí los podéis ver por orden de distancia al Sol, en escala aproximada de tamaños. Ya veis, el Sol es muchísimo más grande. Bueno, tenemos un planeta, el planeta Mercurio, que se encuentra a 58 millones de kilómetros del Sol, es un planeta inhóspito, calcinado, y después se encuentran el grupo de planetas terrestres, Venus, la Tierra, Marte, y luego los gigantes gaseosos, Júpiter, Saturno, y finalmente Urano y Neptuno, que son también planetas gigantes gaseosos, y mundos muy fríos, porque están muy lejos del Sol. Estos planetas son absolutamente inhabitables porque son bolas de hidrógeno, como digo, en donde ningún astronauta ni ninguna nave espacial se podría posar. La única nave que ha llegado allí, que ha penetrado con instrumentos científicos activos, la nave Galileo, la sonda Galileo, pues penetró en el planeta y, bueno, pues al final fue aplastada, a medida que aumentaba la presión de la atmósfera, fue aplastada por la presión atmosférica y envió datos acerca de temperatura, composición química y demás, pero no se puede posar en ningún sitio. Los otros mundos sí. Bueno, la Tierra se encuentra, como dije al comienzo, a 150 millones de kilómetros y el cuerpo más lejano, o de los más lejanos que ha sido visitado por naves espaciales, el planeta Plutón enano, de acuerdo con la Unión Astronómica Internacional, se encuentra a 6.000 millones de kilómetros. Bueno, pues todos estos mundos han sido visitados por el ser humano. Como todos sabéis, y esto volveré sobre ello al final de la conferencia, en el año 1957 comenzó la exploración espacial, con el lanzamiento del primer satélite en órbita alrededor de la Tierra, el Sputnik. Bueno, pues en tan solo menos tiempo que mi vida, voy a cumplir dentro de poco 66 años, en menos tiempo el hombre ha sido capaz de lanzar artefactos, posarse en Marte, posarse en Venus, orbitar Júpiter, llegar hasta el más lejano, a 6.000 millones de kilómetros, en 65 años. Por lo tanto, hay expectativas de que a medida que la tecnología evolucione, pues en no muchos años se pueda conocer todavía mejor todos los rincones del sistema solar. De ahí a viajar a las estrellas hay un salto muy fuerte, como hemos visto antes, al comienzo. Bueno, y entonces, pues el primer lugar donde vamos a buscar por vida, pues tiene que ser evidentemente nuestro entorno, los planetas que orbitan alrededor del Sol. Y el primero de todos ellos es el planeta Venus, dado que Mercurio no tiene atmósfera, es un mundo calcinado, pero resulta que Venus es, como puse ahí, un infierno venenoso. Esta es una imagen tomada con el telescopio, en donde podéis ver estas bandas de nubes que flotan sobre una atmósfera muy, muy masiva, con una gran cantidad de ese gas que tanto nos preocupa, que es el que nos genera fundamentalmente el efecto invernadero, que es el dióxido de carbono, el CO2. Es tan masiva la atmósfera que el peso que hace en la superficie es de 90 veces la que tenemos en la Tierra, 90 bares. Y como es masiva de CO2, el efecto invernadero está absolutamente desbocado. Las temperaturas alcanzan allí los 460 grados centígrados, capaces de fundir el plomo. Por si esto fuera poco, las nubes que estamos viendo ahí en esta imagen están constituidas por gotitas líquidas de ácido sulfúrico concentrado. Bueno, el planeta es un poco anómalo en otros aspectos, rota muy lento, no sabemos por qué da una vuelta sobre su eje cada 243 días. Tarda en dar una vuelta al Sol 224 días, o sea que rota más lento sobre su eje que lo que tarda en dar una vuelta al Sol. Está frenado seguramente por fuerzas de marea. Y encima, los vientos, a unos 60 kilómetros de altura sobre la superficie de Venus, soplan con la friolera de 360 kilómetros por hora, que es un viento absolutamente huracanado. En la Tierra sería un huracán catastrófico. Ya los de 200, 225 son enormemente peligrosos. Bueno, pues
A pesar de eso, en los años 70, la antigua Unión Soviética fue capaz de introducir auténticos batiscafos, porque no se pueden llamar de otra manera, a naves espaciales que fueron capaces de posarse y durante un escaso tiempo enviarnos imágenes que son las únicas que poseemos, no se ha vuelto allí, de este mundo tórrido. Y aquí podéis ver pues, las patitas de la nave, tiene la cámara está así encima, aquí está curvada por el ángulo de la cámara, pero ahí abajo la podéis ver ya adecentada, ¿no? Entonces, bueno, pues veis piedras, basaltos, seguramente aplastados completamente. Bueno, un mundo absolutamente inhóspito para la vida. Hasta los años 60, casi 50, que no se conocían las características de la superficie de Venus, la temperatura y la presión, todavía se hablaba de vida en Venus. Y resulta que hace 4 días, pues ha saltado otra vez a los medios el asunto de la vida en Venus. ¿Y en dónde? En las nubes, porque astrónomos, radioastrónomos, de varios países, utilizando pues los mejores radiotelescopios que hay en este momento disponibles, pues capturaron esto que veis aquí, que es una línea en un espectro, capturaron esta caída que veis aquí, ¿no? Y está muy bien capturada, o sea, la detección es firme, ¿no? Y entonces resulta que, haciendo el estudio pertinente, pues esa traza, esa huella dactilar que estáis viendo ahí también marcada, es fosfina, si queréis, para los anglosajones, y es un gas muy raro en Venus. No se espera que este gas esté en Venus. Y entonces ellos han explorado pues, cómo esta molécula, pH3, puede estar allí, en las nubes de Venus, ¿no? Donde están las nubes de ácido sulfúrico. Y entonces, después de explorar varias posibilidades, pues dicen aquí ellos, bueno, pues procesos químicos, fotoquímicos, o sea que la luz del sol transforma las moléculas y genera el pH3, vulcanismo, dice, pues por analogía, dice aquí, por analogía con la producción biológica de pH3 en la Tierra, podía significar o podía indicar la presencia de vida. ¡Poing! Esto saltó a los medios, bueno, o sea, ya ves el follón que se ha montado, seguramente sois conscientes. Bueno, hace poco asistimos a una conferencia de esta mujer, de Jane Greaves, al respecto, y bueno, pues ellos lo pusieron ahí, pero que evidentemente en el comunicado de prensa lo sacaron. Este artículo se publicó en la revista Nature Astronomy, y ha tenido un impacto muy fuerte. Bueno, realmente la comunidad científica en este momento todavía es muy pronto, ¿no? Hay que estudiar más esta molécula, sí que está ahí. Eso parece fijo, parece que hay más en el ecuador que en los polos, en fin, la circulación atmosférica de Venus lo destruye, pero en cualquier caso es altísimamente improbable que esta molécula esté generada por alguna forma de vida. Altísimamente improbable. Y probablemente es un proceso químico, fotoquímico, que no conocemos bien. Luego, por lo tanto, yo creo que de Venus podemos olvidarnos como un planeta con alguna esperanza para la vida. En el otro lado, a medida que nos alejamos del Sol, tenemos a Marte, que es un mundo frío y seco. Aquí tenéis una imagen del planeta desprovisto de nubes, y también, como Venus, tiene una atmósfera de CO2, pero es que es muy tenue, es extremadamente tenue. Si allí eran 90 bares, aquí son 0,007 bares, o sea, 7 milibares de presión. Esto quiere decir que la radiación ultravioleta penetra, aunque haya algo de ozono, la radiación ultravioleta penetra y esteriliza la superficie absolutamente. O sea que por allí, aunque hubiera un microbio capaz de aguantar temperaturas de 105 bajo cero y 5 grados centígrados, o sea, cambios muy bruscos de temperatura, porque la atmósfera es muy tenue y no es capaz de retener el calor. Entonces la temperatura entre el día y la noche cambia bruscamente, más de 60 grados. Pues sería casi imposible que viviese, porque la radiación ultravioleta es absolutamente mortal. Bueno, este es un planeta muy singular, tiene cosas únicas. Por ejemplo, esta especie de verruga que estáis viendo aquí, este es el Monte Olimpo. El Monte Olimpo tiene la friolera de 500 kilómetros en su base, o sea que es un volcán como de aquí a Toledo aproximadamente, y mide 25 kilómetros de altura, o sea, 3 veces el Everest. De hecho, se piensa que cuando este volcán estuvo activo hace quizás 4.000 millones de años, al comienzo de la formación de Marte, las lavas que expulsaba y el material que expulsaba lo hacía a tal velocidad que salía a la órbita, lo lanzaba a la órbita, no volvía a caer sobre la superficie. Al tener tan poca gravedad Marte y al tener ese volcán tan enorme. Luego aquí podéis ver otros volcanes también
en la llamada zona de Tarsis. Bueno, tiene también un valle enorme, de aproximadamente unos 4.000 kilómetros de longitud, 200 kilómetros de anchura y 11 kilómetros de altura, más que el Everest. O sea, empequeñece completamente al Gran Cañón del Colorado, no tiene nada que ver. Bueno, pero Marte tiene un atractivo, y es que Marte rota sobre su eje en 24 horas y media, igual que la Tierra prácticamente. Y además, su eje está inclinado 24 grados, más o menos como el de la Tierra, con lo cual tiene estaciones. Entonces, los casquetes polares, que son de dióxido de carbono, porque con estas temperaturas tan bajas el CO2 condensa, pues se expanden y se contraen con el ciclo estacional. Y entonces los astrónomos, sobre todo del siglo XIX, cuando ya los telescopios tenían una cierta potencia, pues empezaron a ver cambios en la superficie. Claro, ahora con las naves espaciales vemos este tipo de cambios, ¿no? Esta es la misma región en una época y en otra. Y entonces, ¿aquí qué ha pasado? Que se ha borrado los detalles que vemos en Marte. Pues que hay una gran tormenta de polvo. De hecho, yo cuando me empecé a interesar por la astronomía, corría el año 1971 y tenía un pequeño telescopio, como ha dicho Luis, un pequeño telescopio que utilizaba en mi casa, pues en el último número del Licenciado Poza, desde donde veíamos el campo de San Mamés, y la terraza pues era mi observatorio, y entonces con aquel telescopio miré Marte. Marte estaba muy cerca, igual que ahora está en oposición, y está muy grande Marte, ocupa 25 segundos de arco, no la Luna como a veces sale por ahí, que Marte está tan grande como la Luna. Bueno, pues en esos momentos se puede ver bastante bien los detalles que hay en el disco del planeta. Y yo recuerdo que no veía nada. Y yo cuando veía los dibujos que había en los libros, pues si Marte tiene contraste y todo el mundo dice que ve cosas. Y entonces me puse en contacto, me acuerdo que en aquella época, con la agrupación astronómica de Sabadell, yo todavía ni había entrado en la universidad, estaba estudiando el bachillerato, que era la más importante de físicos de España, y me dijeron, es que hay una gran tormenta de polvo en Marte. Ahí Marte me atrapó, ya empezó a atraparme, y entonces me empecé a... ¿Qué pasa con las tormentas de polvo? Bueno, son polvaredas inmensas que se levantan, porque debido a la baja densidad de la atmósfera, cuando el viento sopla a velocidades de 50, 60 kilómetros por hora, levanta el polvo y lo cubre completamente. Estas cosas fascinaban a los astrónomos de finales del siglo pasado, del siglo XIX, que no entendían lo que veían en Marte. Y entonces hubo un astrónomo milanés, que fue diputado de la República, y que también era historiador, Giovanni Virgilio Schiaparelli, que lo tenéis ahí en esta imagen, que con este telescopio escudriñó los detalles de Marte y entonces creyó ver estas líneas finas que veis aquí. Y ahí yo creo que es cuando empieza realmente la leyenda marciana. Esos canales, que por una mala interpretación del italiano al inglés se tradujo como canal artificial, pues hizo que Percival Lowell, él veía estos canales que iban de unos sitios a otros. Y entonces Percival Lowell, un astrónomo norteamericano que tenía mucho dinero porque venía de una familia bostoniana de empresarios de la industria textil, construyó, para ver si era verdad lo que decía Schiaparelli, el mayor telescopio de la época en los cielos claros, nítidos y limpios de Arizona, en Tucson. Si vais alguna vez a visitar el Gran Cañón Arizona y vais por Tucson o Phoenix, acercaros al observatorio Lowell, porque realmente el gran telescopio es muy bonito y allí vais a ver todos los dibujos. Lo tienen bien expuesto en los libros abiertos y demás. Cómo Percival Lowell pasó horas y horas y horas confirmando que Marte tenía canales. Y entonces, pues se pensó que en Marte vivían seres que no tenían agua y que necesitaban transportar el agua desde los casquetes polares a lagos como esta región se llama Solis Lacus. Ahora se han preservado los nombres de la época. Ahora, por ejemplo, los aficionados a la astronomía están sacando imágenes fantásticas de Marte donde se ve muy bien el Solis Lacus. Ahora ya sabemos que es simplemente una mancha de polvo, de arena, oscura, nada más. Pero en aquella época pensaban eso, que eran lagos. Y ahí tenéis la red tupida de canales artificiales construidos por los marcianos para llevar el agua de unos sitios a otros. Bueno, esto quedó desmitificado con la llegada de las primeras naves espaciales a Marte, que mostraron que Marte realmente era un mundo árido, seco, frío, de volcanes extintos, enormemente caracterizado, pero hubo una famosa imagen tomada por la nave Vikingo con muy poca resolución, que fue la primera que tenía cámaras poderosas cuando orbitaba el planeta Marte. Pues esta especie de cara mirando hacia el espacio de Cidonia, pues como ya muchos de vosotros sabéis,
y Luis Alfonso seguro que ha soñado hasta con ella, pues ha hecho escribir ríos de tinta acerca de, bueno, pues en Marte hubo una civilización extinta, y porque luego más cerca de esta región se encontraron una especie de promontorios que parecían pirámides, y entonces, pues bueno, la leyenda marciana se reavivó durante un cierto tiempo a finales de los años 70 y 80, ¿no? Y muchos hicieron mucho dinero a cuenta de eso, vendiendo la idea de que en Marte había existido una civilización. Realmente, imágenes tomadas por la nave Mars Global Surveyor, más cerca ya se pasó por ahí, por encima de Cidonia, y ya veis que simplemente pues, es un promontorio que con baja resolución parece o tiene el aspecto de una cara, ¿no? Esto es algo que todos conocemos en nuestro entorno, aspectos geológicos que parecen figuras artificiales. Realmente Marte es esto es Marte, un planeta polvoriento, como dije. Polvo siempre hay en la atmósfera en suspensión, seco, frío, estéril. De vez en cuando por aquí veréis, es una de las cosas que hemos estado estudiando, veréis por aquí pasar los llamados dust devils, los remolinos como los que se forman de polvo en los desiertos de Arizona, pero con un tamaño mucho más grande. Bueno, pero sin embargo, si es cierto, y sabemos, que Marte tuvo agua, que en Marte fluyó agua líquida, pero hace 4.000 millones de años. No sabemos cómo Marte perdió su atmósfera, todavía es algo que parece ser que el viento solar, bueno, hay una serie de mecanismos que la fueron barriendo, pero estas huellas de lechos de ríos secos muestran claramente que por ahí fluyó el agua, no puede ser otra cosa, y por lo tanto sabemos que en Marte quizás llegó a ver eso que veis ahí, un océano, no muy profundo seguramente, pero un océano que cubría gran parte del planeta. Y si había agua, pues había esperanzas para la vida. Hoy en día sabemos que en Marte hay agua líquida, pero justamente por debajo de la superficie, a una profundidad aproximadamente de 1,5 kilómetros, 2 kilómetros, hay depósitos de agua que con el radar se pueden capturar. De hecho, la misión Mars Express en la que nosotros participamos tiene un radar, y ahora acaban de reportar hace muy pocos días, también en la revista Nature Astronomy, que han vuelto a captar otros depósitos de agua en el polo sur marciano. Luego el agua, por lo menos en estado líquido, sabemos que está por debajo. Y después, pues al hablar de la vida en Marte, que ya podemos decir que por lo menos tuvo una probabilidad para la vida, cuando fluía por ahí el agua. Pues ha habido aspectos que son, bueno, pues que de vez en cuando reactivan todo el tema marciano, ¿no? De la vida en Marte. Por ejemplo, la posible presencia de microbios en esta roca, en este meteorito que se encontró en la Antártida, y que al análisis microscópico pues parecían verse esta especie de gusano anhelado, un nanogusano, que recordaba a determinadas formas de vida que se ven en la Tierra, ¿no? Al final el consenso de los científicos es que se trata simplemente de un artefacto creado en el laboratorio, ¿no? Y todavía existe un gran debate acerca de la existencia o no de metano en Marte. El metano es un gas muy raro y no esperamos que su presencia en Marte sea abundante, y es más, no se espera su presencia, pero sabemos que desde hace unos años se ha medido con diferentes instrumentos desde órbita y desde superficie, pero incluso ahora ya se está cuestionando que lo que se esté midiendo en realidad no sea otro gas, o sea que hay un gran debate acerca de la posible presencia de metano, pero si hubiera metano en Marte, bueno, quizás es que por debajo de la superficie... Esto es una animación simplemente, es una recreación artística. En estos depósitos de agua, pues quizás hay algún tipo de microbio que pudiera estar por ahí pululando y relajando el metano, que sabemos que es un gas relacionado con la vida. Sin embargo, se han abierto otras esperanzas para la vida, para la búsqueda de vida en el sistema solar, que son los satélites galileanos de Júpiter, al menos 2 de ellos. Si con un pequeño telescopio, incluso casi con unos prismáticos bien asentados, podéis ver, no tan grande como aquí, pero podéis ver el pequeño disco de Júpiter, y si ninguno de los satélites está en eclipse o en tránsito, pues podéis ver las 4 lunas que Galileo descubrió con su pequeño telescopio. Y 2 de ellos, Europa y Ganímedes, tienen cosas muy raras en su superficie. Europa concretamente es esta especie de bola que cuando uno lo observa dice, caray, acostumbrado a ver todos los cuerpos del sistema solar, satélites y demás, llenos de cráteres por todas partes, y este no tiene cráteres. Al contrario, es una bola bastante brillante, y cuando las cámaras de la nave Galileo se acercaron a este mundo, encontraron este sistema de grietas alargadas, de estructuras poligonales orientadas de cualquier forma, que nos dice que por debajo de la superficie de este mundo hay actividad.
la superficie se está regenerando. Y para que eso suceda, la mejor explicación es que por debajo de la costra de hielo que constituye la superficie de Europa, pues hay agua líquida. Ya veis que siempre que hablamos de agua, hablamos de esperanza para la vida. Es más, recientemente con el telescopio espacial Hubble se han podido detectar una especie de géiseres emanando, lanzando el agua desde abajo. Por lo tanto, esta idea de que bajo la costra hay agua líquida, pues parece que es cierta, ¿no? De hecho, como decía antes Luis Alfonso, la misión JUICE, que quizás se lance en el 2022 para llegar a Júpiter y a esta luna y Ganímedes y orbitarlas durante un tiempo, pues intentará buscar la posibilidad de que haya moléculas relacionadas con la vida en la superficie de este mundo. De esta misión participamos en nuestro grupo de ciencias planetarias, participamos en 2 instrumentos de investigación, aunque nuestro interés es más el planeta Júpiter que las propias lunas en sí mismas. Un poco más allá, en Saturno, encontramos un satélite misterioso, el satélite Titán, que ya llamaba la atención cuando se observaba con el telescopio, porque se puede ver el disco con los mejores telescopios, en las mejores condiciones, se puede ver que tiene un disco chiquitín. Y de hecho el astrónomo catalán Josep Comas-Solà, a comienzos del siglo XX, indicó que desde el observatorio Fabra, con un telescopio de 38 centímetros de diámetro, un gran refractor, había detectado que los bordes del disco pequeñito de Titán eran más oscuros. Bueno, hay que tener muy buena vista para esto, pero se dice que quizás él fue el primero que se dio cuenta de que Titán tenía una atmósfera y que la atmósfera era la que causaba ese oscurecimiento en los bordes del disco, ¿no? Lo cierto es que hoy sabemos que Titán es un mundo único en el sistema solar. Cuando la nave Cassini se acercó por allí, obtuve imágenes espectaculares. Tuve la suerte que en aquel momento era cuando estaba justamente en el comité del asesor del sistema solar y nos mostraron en primicia el vídeo de descenso de la nave Huygens sobre la superficie de Titán, y era algo espectacular porque uno estaba viendo estas imágenes que en cierto modo recuerdan lo que podían ser imágenes aéreas tomadas por aviones a comienzos del siglo XX, cuando todavía los aviones eran pues solo de hélice y demás, y uno veía los lechos también de los ríos por aquí, con sus meandros, con sus afluentes, y casi hasta una línea de costa. Y entonces, claro, aquello era sorprendente, y además la nave iba bajando, íbamos viendo cómo se acercaba la cámara, hasta que finalmente hubo un flash, nos enseñó la superficie y se posó. Tras pasar por una zona de nieblas muy densas, que son las que hacen que este mundo parezca realmente como una bola naranja. Estos son todo nieblas de hidrocarburos, compuestos derivados del carbón y del hidrógeno. Bueno, y cuando la nave se posó, pues nos mostró este panorama, que es el panorama que tenemos de un mundo más lejano en el sistema solar. Y si os fijáis, esto es una imagen animada. Durante aproximadamente media hora nos envió datos de la superficie de Titán, el mundo más lejano en el que el ser humano se ha posado. Y aquí podéis ver esta especie de pedruscos, que en realidad son bloques de hielo que tienen pues un tamaño de unos 10, 15 centímetros aproximadamente. Hubiese estado bien que por aquí hubiese pasado alguien, ¿verdad? En la animación. Bueno. Y después la nave Cassini, que estaba en órbita alrededor de Saturno y pasaba periódicamente por Titán, pues utilizando su radar, pues encontró que Titán, cerca de los polos del Polo Norte, tenía depósitos líquidos. Y es el primer mundo en el que sabemos que en la superficie hay lagos, pero lagos que no son de agua, son lagos de hidrocarburos, fundamentalmente metano y quiero recordar etano. Es un mundo tan atrayente, tan atractivo para la vida, que ya hay una misión planificada, una misión muy curiosa que se llama Dragonfly, una especie de libélula, que la NASA pretende lanzar en el 2026 para que llegue a Titán en 2034, y dando saltos y volando como un dron, pues pueda recorrer las diferentes zonas de este mundo que debe ser espectacular. Y que al tener tanto hidrocarburo, pues también representa o tiene una cierta esperanza para la vida. No acabamos aquí, porque en el propio Saturno
Hay un satélite muy pequeño, que apenas mide la distancia de aquí a Madrid. Esta bola que veis aquí de hielo. Esta sí, caracterizada, como veis aquí muy bien, son 500 kilómetros de diámetro. Pero si os fijáis un poco y veis para abajo, ¡brax! Llegáis aquí y veis unas líneas alargadas. Cambia completamente la estructura, la geología de la superficie. Y entonces lo primero que uno dice, aquí hay algo que está pasando. Y efectivamente, cuando uno pasa por allí cerca y sondea las temperaturas, como nos hacen aquí al entrar con el aparatito este, pues desde órbita, con un detector infrarrojo, se sondea las temperaturas y se ve que hay un pico de temperatura. Por aquí se está escapando el calor. Por aquí se está escapando el calor. Si miramos con más detalle, vemos la grieta perfectamente. Ya veis ahí la escala, 5 kilómetros. Por estas grietas se está escapando el calor, pero también se está escapando el vapor de agua y otros compuestos químicos. Una vez más, tenemos un mundo con géiseres. Un mundo muy pequeño y que es difícil explicar cómo tiene ese calor dentro. Pero pensamos que en el océano subsuperficial, bajo la costra, como pasa con Europa, hay agua líquida. Y probablemente, por la composición química de estos festones, por donde escapa el gas, pues hay una actividad hidrotérmica que recuerda mucho, algo que voy a mostrar después, a lo que pasa en los fondos oceánicos, en las dorsales oceánicas terrestres. Luego, este es otro mundo para la vida. Y esto es todo lo que podemos decir del sistema solar, de nuestra exploración en búsqueda de la vida. Pero como veis, hemos ido cambiando de Marte a otros cuerpos helados, lejanos, que ofrecen diferentes posibilidades, ¿no? Y entonces, pues vamos a ver qué hay más allá del sistema solar, los exoplanetas. Bueno, tenemos hoy en día consenso en la comunidad científica de que el nacimiento de los sistemas planetarios sigue más o menos este esquema. Una bola de gas y de partículas que se contrae por la gravedad, que a nada que tenga un poco de rotación por una ley física que se llama la conservación del momento angular, se pone a girar muy rápido y al final se forman grumos, se acretan, se juntan esos grumos y se forman los planetas en torno a la estrella principal. O sea, artísticamente sería algo así. Este es un proceso que hasta hace poco no sabíamos y que de hecho cuando yo empecé a estudiar astrofísica y demás, una de los ejercicios clásicos era estimar el tiempo de formación de planetas en un sistema planetario mediante un mecanismo de acreción y casi todo el mundo decía que era un proceso bastante largo. Hoy sabemos, ¿no?, que los sistemas planetarios aproximadamente se pueden formar entre 10 y 50 millones de años, que en la escala que hemos visto antes de tiempo en el universo es muy poco tiempo. O sea, que realmente podemos tener planetas rápidamente formados. Otra cosa es que luego se enfríen y que, bueno, pues tengan las capacitaciones para la vida, ¿no? De hecho, hoy en día ya con la potente red de radiotelescopios, ALMA, en el desierto de Atacama en Chile, a 5.000 metros de altura, donde todo es muy seco, se pueden tomar imágenes en radio de discos, y aquí tenéis la más bonita, yo creo, porque es que es igual casi que el modelo que hemos visto ahora. Aquí veis el disco perfectamente, la estrella naciendo, los diferentes anillos, y aquí en estos anillos se formarán grumos, y de esos grumos nacerán los planetas. Claro, buscar planetas es algo muy difícil en otras estrellas. Es difícil por dos razones. La primera es porque las estrellas brillan mucho y los planetas están pegados a la estrella. Las estrellas están tan lejos que intentar separar la estrella y el planeta, pues es, no sé, como si desde una gran distancia, a pesar de utilizar un telescopio, pues no sé, intentásemos separar pues una cerilla que está a 1 centímetro, yo que sé, del foco del estadio de San Mamés. O sea, es imposible, ciega completamente, es muy difícil. Pero con el tiempo se han ido elaborando técnicas, o sea, para que tengáis una idea, una estrella brilla aproximadamente de 1 millón a 10.000 millones de veces más que el planeta. Pues algo muy débil pegado a un foco luminoso enorme, ¿no? Entonces verlos en directo es muy difícil, pero los astrofísicos han diseñado técnicas mediante las cuales, de alguna manera, uno puede apagar, extinguir la estrella por técnicas interferométricas. Y entonces, en ese momento, para algunos casos cercanos, se pueden ver los planetas. Y es más, incluso en algunos casos, como este que os muestro aquí, se les puede ver orbitar. Es decir, se puede ver su movimiento. Aquí tenéis, por ejemplo, el caso de estos 4 planetas en torno a una estrella. Son muy pocos casos. De manera que el descubrimiento de los exoplanetas, de planetas en torno a otras estrellas, que hasta hace no mucho, hasta el año 95,
Se pensaba que existían, pero no había evidencia. Entonces ahora se detectan de una manera distinta. Y el primero que fue detectado pues fue mediante esta técnica que se llama el efecto Doppler. Simplemente un planeta que es muy grande, está invisible, está moviéndose en órbita alrededor de la estrella, pero como se encuentra muy cerca de ella y su masa es importante, pues entonces la estrella también se mueve alrededor de lo que se llama el centro de masas del sistema. En realidad, en el caso del sistema solar, Júpiter, aunque es muy masivo, está muy alejado y el centro de masa se encuentra prácticamente en el centro del Sol, aunque a veces está fuera. Pero en el caso de una estrella que tiene un planeta muy, muy grande y está muy cerca, pues entonces sucede esto. Y entonces lo que pasa es que cuando la estrella se está moviendo alrededor de este punto misterioso, el centro de masas, no hay nada allí, pues cuando se acerca, la luz que emite se contrae y cuando se aleja, se alarga. Es el famoso efecto Doppler, que todos reconocemos cuando oímos, estamos en una estación de tren, por ejemplo, y pasa un tren a mucha velocidad y emite un silbido y entonces oímos ese cambio de frecuencia. Bueno, pues a la luz le pasa lo mismo. Y entonces, estudiando estos cambios de frecuencia en la luz, del azul al rojo, pues se pudo determinar que esta estrella que se estaba observando, la 51 Pegaso, contenía un planeta. Y a sus dos descubridores, Michel Mayor y Didier Queloz, les dieron el premio Nobel en el año 2019, porque en 1995 se abrió un campo que está creciendo en la astrofísica de una manera espectacular, que es el de los exoplanetas. Hoy en día existen otras técnicas de capturar planetas y estudiar sus propiedades. Por ejemplo, pues cuando un planeta pasa delante de una estrella, si está muy cerca, lo eclipsa, entonces podemos ver en la luz que emite la estrella el eclipse perfectamente, y del tamaño, de la distancia en la curva de luz, que es esto de aquí, de la profundidad, se pueden sacar los parámetros del planeta, masa y distancia a la estrella. Pero es más, hoy en día, y no voy a hablar sobre esto porque esto sería otra conferencia, de planetas extrasolares se saben muchas cosas. Tamaño, masa, composición química, la posibilidad de que tengan nubes y nieblas, la temperatura en la alta atmósfera. Incluso algunos han llegado a inferir movimientos en la atmósfera. Hay varias misiones espaciales previstas para estudiar exoplanetas. El gran telescopio ELT, en cuyo comité de instrumentos formo parte, tiene como objetivo primario, a diferencia de los grandes telescopios, que lo que buscan normalmente pues es aspectos cosmológicos como la materia oscura o estudiar la expansión del universo, en fin, ¿no? Este telescopio tiene un objetivo claro. Es un gigante de 50 metros que va a estar que se está construyendo en Chile, un espejo múltiple de 50 metros, es buscar la primera Tierra en otra estrella. Pero no solamente eso, porque planetas tipo Tierra ya se conocen, caracterizarla. Saber qué composición tiene su atmósfera y qué posibilidades tiene para la vida. Hay una diversidad de planetas que yo llamo planetodiversidad, porque si ya nuestro sistema solar era rico en variedad de formas y morfologías en sus planetas y en sus satélites, al ir a otros mundos pues nos hemos encontrado cosas como esta, o sea, planetas tipo Júpiter, pero supercalientes, inflados, porque está muy cerca de la estrella, con un lado calcinado, el que está enfrente de la estrella, que genera unos vientos inmensos, del orden de 1.000, 3.000 kilómetros por hora, que fluyen de un lugar a otro. Temperaturas, pues ya veis, de 2.000, 3.000 grados centígrados. Claro, aquí no vamos a buscar vida, evidentemente. Planetas oceánicos, quizás en alguno de ellos pueda existir seres como los que sobrevivieron a la visión apocalíptica de nuestro planeta en Waterworld, famosa película de ciencia ficción, y se llaman así, mundos oceánicos, porque a lo mejor solo tienen agua. Y luego un tipo de planeta que no se conocía en nuestro sistema solar y que es muy interesante desde el punto de vista de la vida, y que se llama supertierra, porque es un planeta más grande que la Tierra, pero rocoso, que si se encuentra a la distancia apropiada de su estrella, pues pudiera contener vida. Esta es una forma que no se conocía, como digo, en nuestro sistema planetario. Bueno, pues hasta el día de hoy, desde 1995, en que Michel Mayor y Didier Queloz, utilizando la técnica del efecto Doppler,
descubrieron el primer planeta extrasolar o exoplaneta, se conocen aproximadamente ya, o hay catalogados en firme, 4.350 exoplanetas. Pero van a crecer muchísimos más, casi, estrella que miramos, si la técnica es poderosa, podemos descubrir un planeta. Y ahora, claro, ya nos vamos a centrar en los que nos interesen para la búsqueda de vida, que es el objetivo del que estamos hablando en esta charla. Bueno, esta gráfica nos puede llevar a entender lo que los astrónomos llaman la zona de habitabilidad, que es un concepto que fue introducido, creo recordar, en los años 80, y que relaciona el tipo de estrella, es decir, cuán grande es y qué temperatura tiene, con la distancia de los planetas a la estrella. Porque, como podéis imaginar, las estrellas pequeñas son frías. Una estrella como el Sol, pues una estrella normal, absolutamente normal, pero hay estrellas que son mucho más grandes y tienen temperaturas mucho más grandes. Como digo, hay una distancia a la cual, en principio, el agua, que es uno de los elementos básicos para la vida, tal y como la conocemos, pues estaría en estado líquido. Y es esta banda de aquí. Entonces, bueno, cuando vamos a un planeta como la Tierra, efectivamente nos tenemos que alejar a una distancia, más o menos la distancia a la que nos encontramos, 150 millones de kilómetros, para encontrar a la Tierra en la zona llamada de habitabilidad o habitable, donde el agua al menos puede estar en estado líquido. Ya veis que aquí en este diagrama Venus y Marte se han quedado en la frontera. No han entrado, no tienen agua líquida, pero Marte la tuvo en un pasado lejano, ¿no? Pero si, por ejemplo, nos vamos a una estrella como esta que veis aquí, Gliese 581, que sabemos que tiene un sistema al menos de 6 planetas, hay uno que es muy parecido en tamaño a la Tierra, es una exotierra, y que está en plena zona de habitabilidad. Luego este sería un buen lugar cuando tengamos el LT, el Gran Telescopio, u otros instrumentos para buscar trazas de vida, ¿no? Claro, lo más lógico es pensar también si estos planetas pues, están cerca o no, porque aunque tengan la posibilidad de albergar vida, si están muy lejos, pues para estudiarlos con telescopios o incluso para ir hacia a ellos en algún futuro lejano, no muy lejano, esperemos, pues no merecen la pena. Hay que buscarlos cercanos. Y aquí tenéis el caso de la estrella Alpha Centauri, que es la estrella más cercana al Sol, y que es un sistema triple, que tiene 2 estrellas muy parecidas al Sol. Este es el Sol y este es Alpha Centauri A y Alpha Centauri B, y luego tiene una estrella muy pequeñita, que se llama Próxima Centauri, porque es la más cercana al Sol. Tiene una órbita muy, muy excéntrica. Este es Alpha Centauri, es una estrella que brilla mucho, no la vemos desde aquí, hay que ir al hemisferio sur. Está en la constelación del Centauro, hay que ir al hemisferio sur para verla, pero bueno, aquí tenéis la órbita de Próxima Centauri, que es este puntito rojo que veis ahí. Y resulta que esta estrella se ha descubierto que tiene un planeta. Y tiene un planeta en la zona de habitabilidad de esa estrella. Para el tipo de estrella que es, tiene, pues es una recreación artística, un planeta que quizás pueda albergar la vida. Es un planeta pequeño. Y entonces incluso, pues bueno, ya hay, en fin, ideas de desarrollo tecnológico para, bueno, pues quizás utilizando una nave impulsada por un potente rayo láser, impulsando una vela, digamos, enorme, pues quizás se podría acelerar este sistema hasta un 25% de la velocidad de la luz y viajar a esta estrella que está a 4 años luz de nosotros, como dijimos al comienzo. 4,4 años luz, viajar en unos 85 años, que es una escala ya razonable, porque es un estándar más o menos de la vida humana, ¿no? Bueno, esto es lo que podemos explorar ya saliendo de nuestro entorno a otras estrellas. Y ahora viene la pregunta, ¿existen los extraterrestres? Bueno, o si queréis, si hay vida en alguno de estos rincones de los que estamos hablando en el universo. Bueno, yo no soy quien para hablar de estas cosas, pero me atrevo a decir al menos esto, y es que casi todos los biólogos coinciden en que, bueno, pues para que la vida emerja hacen falta, en la receta cósmica de la vida, hacen falta al menos estos tres ingredientes, ¿no? Para poder cocinar vida: una fuente de energía, agua en estado líquido y la presencia de carbono, que es un compuesto muy particular, pero que es el que sabemos que puede hacer grandes cadenas de moléculas, ¿no? De hecho, pues, la química se divide en 2, orgánica e inorgánica, ¿no? O sea que fijaros la importancia que tiene el carbono. Y luego hacen falta
unas condiciones apropiadas que parece que todavía no se han encontrado, pero por lo que he leído por ahí ya en algunos laboratorios casi las están encontrando, de manera que con estos ingredientes químicos con determinados ingredientes químicos ya casi se puede generar macromoléculas orgánicas y quizás llegar a formar vida. Yo creo que eso no tardará en caer, pero expertos hay en la sala que pueden hablar mucho mejor de esto que yo. Y entonces, pues claro, la pregunta surge si realmente somos un único experimento, ¿no? Como dijo el biólogo Wilson, ¿no? en todo el universo, y estamos solos. Porque esta receta, a pesar de que seguramente existe, los ingredientes existen en muchos sitios, pues no se han dado esas condiciones apropiadas para generar vida, ¿no? Digamos, esto choca radicalmente con el primer concepto que nos surge cuando vemos el universo poblado de tantos miles de millones de galaxias y miles de millones de estrellas, con que seamos los únicos, ¿no? Bueno, sí es cierto que se pueden dar condiciones de vida muy distintas a las nuestras. Por ejemplo, en la Tierra, pues existe todo un mundo, que es el de los extremófilos, que pueden sobrevivir en condiciones muy extremas. Bueno, este es un caso muy conocido en el Océano Pacífico, estas chimeneas hidrotermales, que a 2 kilómetros, 3 kilómetros de profundidad, pues a través del calor que emana de las grietas del interior de la superficie terrestre, pues existen colonias de cangrejos, ¿no? Viviendo a esas profundidades enormes en donde la luz del sol no llega. O hay otro tipo de bacterias que aguantan o viven en ambientes extremos de temperatura, como esta Thermus aquaticus que anda por ahí en Yellowstone, sobreviviendo en estos ambientes, ¿no? O las que viven en las paredes de las centrales nucleares, ¿no? Como la Deinococcus radiodurans, que está aguantando dosis de 5.000 veces de radiación gamma, 5.000 veces superiores a las que podía aguantar un organismo vivo en la Tierra, ¿no? Normal en la Tierra, o sea, que tienen capacidad para enfrentarse a todo eso, ¿no? O bueno, sin ir muy lejos, pues las bacterias aerobias que viven en Río Tinto, ¿no? Y que se comen el hierro, por lo que dice nuestro amigo Ricardo Amils, ¿no? Bueno, esto es vida, evidentemente, pero es una forma de vida extrema, ¿no? Muy alejada de lo que para nuestro concepto de vida, y sobre todo de vida inteligente, pues nos gustaría saber si existe en el universo, ¿no? Claro, realmente, como dice este chiste del roto, qué gran despilfarro, ¿verdad? Si con todas estas estrellas y todo lo que tenemos en el universo realmente estuviéramos solos, ¿no? Y como decía Carl Sagan, si estamos solos en el universo, seguro que sería una terrible pérdida de espacio. Porque imaginaos todos esos miles y millones de estrellas y de galaxias, y solo nosotros habitándolo. Ante este hecho que nos perturba, pues ya en los años 60, cuando la radioastronomía estaba suficientemente desarrollada, pues se establecieron programas, algunos de los cuales sobreviven a duras penas, para intentar captar señales de vida inteligente desde el espacio exterior. Por si había alguien por ahí, y claro, con las enormes distancias, la mejor manera de comunicarnos o de intentar entrar en contacto pues es a través de las ondas electromagnéticas, o sea, de las ondas de radio, en este caso. Y hay baterías y redes de radiotelescopios pues que hoy en día, de forma activa, mandando señales y esperar a ver si alguien nos contesta en algún momento, aunque tiene que pasar mucho tiempo por las distancias de las que hemos hablado, o bien simplemente con puestos los oídos a ver si capturamos algo, pues nos llega alguna señal de vida inteligente desde el universo, ¿no? Hay que decir que hasta ahora todos los intentos han sido infructuosos. O como dijo el cómico Bill Watterson, pues a veces pienso que la prueba más fehaciente de que existe vida inteligente en el universo es que nadie ha intentado contactar con nosotros. Y sobre todo se echa un vistazo a la política española, seguro. ¿Estamos solos en el universo? Ya Fermi se planteó esta cuestión y creo que uno de mis compañeros va a hablar sobre este tema en detalle, así que aquí solo doy una pincelada, ¿no? Pero si el universo está realmente lleno de estrellas, que tienen planetas, en los cuales ha pasado el tiempo suficiente para que la vida pudiera haber prendido, ¿pero dónde están? Entonces esta paradoja entre la abundancia y la inexistencia, pues hay múltiples respuestas, ¿no?
puede que haya pocas civilizaciones. Hemos visto que el desarrollo hacia la inteligencia humana, aparte, en fin, de muchas cosas que pasan por el camino, pues requiere de mucho tiempo, de muchas condiciones apropiadas. Por ejemplo, en la Tierra, pues, ¿qué hubiese pasado si hace 65 millones de años y antes, en épocas precámbricas y demás, no hubiese habido grandes impactos que cambiaron el rumbo de la evolución de la vida en la Tierra? ¿Hubiesen reinado los grandes saurios? ¿Estaríamos desaparecidos? ¿Hubiésemos progresado en un mundo de saurios? ¿Qué hubiese pasado? Puede que haya muy pocas civilizaciones que hayan alcanzado el grado de inteligencia como para comunicarse. O simplemente, bueno, que hayan buscado, que están más avanzados que nosotros, pero no hayan buscado por aquí. Algunos piensan que nos pueden estar enviando señales que no sabemos captar, señales en el óptico, en el infrarrojo. Pues hace 100 años, cuando ya llevábamos 150.000 años sobre la Tierra, hasta hace 100 años, no sabíamos lo que eran las ondas infrarrojas, la radiación infrarroja, no teníamos detectores capaces de captar, a pesar de que teníamos toda una cultura y una tecnología desarrollada. Hace falta tiempo. El tiempo es fundamental, por eso, igual que la distancia, por eso lo comenté al comienzo de la charla. Bueno, puede que no quieran interferir, que tengan ya una inteligencia tan elevada que digan, bueno, mejor vamos a dejar que sigan su camino, ¿no? O que no les interese comunicarse o viajar. Todos conocemos mucha gente pues que no sale de su casa casi, ¿no? De su entorno, o sea, no le gusta, pues igual, puede haber civilizaciones que hayan progresado a la inteligencia y no les interese comunicarse o viajar. O quizás es lo más abrumador de todo, que no existan. Esto lo dijo un físico, Frank Tipler. Y volvemos otra vez a la idea de que estamos solos en el universo. Esa idea de orfandad y de abandono, ¿no? Y otros, que les gusta mucho a Luis Alfonso, pues creen que están entre nosotros. Aquí tenéis una buena tropa de seres que pululan entre nosotros, quizás hay alguno en la sala, y que evidentemente todo esto pues forma parte de la fantasía, por no decir otras cosas de alguna gente, y de nuestra necesidad de no sentirnos solos, en cierto modo. Pero como dijo en su día Carl Sagan, pues hechos extraordinarios, como sería el encontrarnos con seres extraterrestres, requieren pruebas extraordinarias. Y en este momento no tenemos ni una sola prueba contrastable de que los extraterrestres existen y sobre todo que nos han visitado ahora o en el pasado, que sería, pues, no sé, el mayor descubrimiento en la historia de la humanidad seguramente. Esto queda en manos de los charlatanes que siguen vendiendo libros y programas de televisión y demás, ¿no? Hace no mucho tuvimos por primera vez constancia de la presencia del primer viajero interestelar. Esta especie de roca plana, pequeña, es un objeto que se conoce con el nombre de Oumuamua. Y fue descubierto en 2017 con los telescopios que rastrean todo lo que se mueve por el espacio, y de repente se vio pues que seguía una trayectoria desconocida. No desconocida en cuanto a la matemática, es una trayectoria hiperbólica, pero nunca observada antes en ningún objeto del sistema solar. Los objetos que más se acercan a trayectorias hiperbólicas, elipses muy, muy alargadas, son los cometas como este que veis aquí, pero siempre están capturados en órbita alrededor del Sol. No, este venía de fuera. Este fue realmente un viajero interestelar, y es el primero. Ya hay dos. El otro es el Borisov, que se descubrió 2 años más tarde. Y esta especie de piedra plana, esto es una recreación artística, no penséis que es una foto. Lo vemos como un puntito. Sí que es verdad que vemos que ese puntito varía su brillo, y eso quiere decir que está rotando. O sea, que se le pudo medir muy bien la rotación. Pero un importante científico, Abraham Loeb, pues lanzó, una vez más, en la prensa científica, en una revista importante, el Astrophysical Journal, pues lanzó la idea de que quizás el movimiento un tanto extraño y difícil de explicar de este objeto, que es algo así como un cometa extinto, pues podría ser un objeto inteligente, mandado desde fuera, claramente con la idea de provocar. Y de hecho, por aquí abajo lo dice, en algún sitio, bueno, no se ve aquí muy bien, pero que podía ser una sonda
diseñada para un viaje interestelar. Claro, esto cuando lo dice una persona de la calidad de Abraham Loeb, pues ya la comunidad científica se revolucionó, bueno, todo el mundo interpretó que estaba provocando, era algo claro. Como siempre pasa cuando hay algo de esto, pues empezaron a estudiar qué estaba pudiendo hacer, cambiar la trayectoria de este objeto, como si fuera una nave conducida por alguien, y bueno, pues se publicó un poco más tarde ya un paper que bueno, pues describía en términos de la física bien conocida, pues el movimiento errático y anómalo que podía sufrir una especie de platillo, realmente esto es como un platillo, muy plano, acercándose a la Tierra. Con lo cual Oumuamua pues ha quedado desterrado como un objeto interestelar, de construcción humana. Bueno, en definitiva, como hemos dicho al comienzo de la charla, cuando al menos yo contaba con tan solo 3 añitos, pues se lanzó esta bola a la órbita terrestre, el Sputnik, que emitía sus señales de radio, sus pulsos, pi, 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 se captaba, y entonces ahí empezó. De hecho, aunque llevaba muchos años, evidentemente, trabajándose en ello, la exploración espacial. En el año 61, es decir, 4 años más tarde, el primer hombre salió al espacio, Yuri Gagarin, como todos sabéis. Y en el año 1969, o sea, apenas 12 años más tarde, el hombre llegó a la Luna. Y en el año 98, pues fuimos capaces de construir entre numerosos países, porque esta es una empresa muy, muy costosa, la primera estación espacial internacional grande, en donde los astronautas se relevan y hacen sus experimentos y demás, ¿no? Bueno, y en esta carrera, que tan solo tiene 62 años, 63 años, hemos visitado ya todos los planetas. Y seguramente, los más jóvenes que estéis aquí, pues conoceréis el viaje humano a Marte. De hecho, la misión Marte 2020, en la que participamos actualmente, que está camino de Marte, que llegará a Marte en febrero, y que es un rover, un vehículo, un móvil que se va a estar moviendo por la superficie de Marte, pues tiene como misión, lleva una parte tecnológica, que es explorar pues cómo extraer el oxígeno de la atmósfera de Marte y cómo, en fin, incluso pues seleccionar rocas que después puedan ser traídas a la Tierra para su análisis, ¿no? O sea que ya es una misión con una proyección de exploración humana. Los seres humanos somos exploradores. Y la exploración, como dijo el presidente espacial, como dijo el presidente Barack Obama en una alocución muy conocida de la NASA, en este momento la exploración espacial es una parte ya imprescindible del futuro. No solamente dependemos tecnológicamente, aunque no seamos conscientes en muchos aspectos, sino que forma parte de esa empresa que desde que somos humanos llevamos impregnada en nuestros genes. Queremos conocer, viajar, salimos de África, nos movimos rápidamente por todo el mundo y ahora hemos sido capaces ya, después de muchos años, de desarrollar la tecnología para viajar al espacio. Como dijo uno de los padres de la astronáutica, el ruso Konstantin Tsiolkovsky, el hombre da sus primeros pasos en la cuna, pero acaba abandonándola. Estoy convencido que abandonaremos en algún momento nuestro planeta si somos capaces de superar las posibilidades de autodestrucción que tenemos, que es uno de los grandes riesgos. En un futuro quizás muy, muy lejano, estas dos naves, y ya con esto finalizo la charla, de las que hablaba al comienzo, la Pionero 11 y la Viajero 1, que nacieron y salieron de la Tierra en el año 72 y en el año 77, como si fuéramos náufragos en el vasto océano cósmico, hemos lanzado nuestra botella, hemos puesto nuestro mensaje en estas naves. En la Pioneer 11 pusimos esta placa, o pusieron esta placa, en donde se ve pues dos seres humanos, con la mano levantada en son de paz, el hombre, en donde podemos ver la posición del planeta de nuestro sistema solar, de la que hemos salido. Hemos ido a Júpiter y nos hemos perdido por el espacio, la posición del Sol relativa a las estrellas, mediante un código que veis aquí. Y en la otra, en la Viajero 1, va ese disco de oro, en el que contiene canciones, imágenes
de la Tierra y de los seres que en ella habitamos. Se piensa que la Pionero 11 podrá llegar a la estrella más próxima dentro de unos 76.000 años, a la velocidad que os dije al comienzo que viaja. Y la Viajero 1, pues quizás dentro de unos 40.000 años. Y yo me pregunto si alguien encontrará esta botella en el océano cósmico. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención. Bueno, muchas gracias, Agustín. Vamos a ver, empezamos el turno de preguntas. Ustedes levantan la mano, les doy la palabra y, por favor, quien quiera preguntar, que active el micrófono que tiene delante para que podamos escuchar todos la pregunta. Hay un botoncito en el micrófono. Así que pueden empezar. ¿Nadie tiene ninguna pregunta? ¿Nadie? Bueno, pues voy a empezar yo. Si nadie tiene ninguna pregunta. Has sacado de Donicus Radiodurans, se llama, ¿no? Sí. Y has dicho que eso es un extremófilo. Bueno, él igual piensa que nosotros somos los extremófilos, ¿no? Te quiero decir que estamos buscando la vida, nuestra vida, con agua, un clima aceptable, una meteorología aceptable, pero puede haber vida extrema para la que los extremófilos seamos nosotros, ¿no? Absolutamente. ¿Se puede bajar un poco el volumen? ¿O es esto? Es esto. Es esto. Bueno. Sí. Pues claro, visto simétricamente el problema, totalmente, ¿no? El problema es que en esas condiciones extremas, físicas extremas, parece muy difícil que la vida inteligente, la vida pluricelular, pueda progresar hasta los niveles como los hemos llegado nosotros, ¿no? Hay muchos libros acerca de qué condiciones se tienen que dar en un planeta para que la vida pueda aprender, al menos como nosotros la conocemos. Es decir, basada en esos tres elementos básicos: energía, carbono y agua líquida, ¿no? Como el mejor disolvente capaz de favorecer las reacciones químicas. Y claro, cuando uno lee todas las condiciones que se han dado en la Tierra y las condiciones que un planeta requiere para que esa evolución hacia formas complejas tenga lugar, pues uno llega a una visión antropocéntrica. Y realmente hay un libro que se llama La Tierra Rara, que es muy famoso, que está bien leerlo porque ayuda a reflexionar, ¿no? Que realmente en la Tierra pues han pasado cosas muy raras. Claro, el asunto para que la vida pueda llegar hasta donde estamos nosotros, ¿no? El asunto es que como hay tantos miles de millones de estrellas, tantos miles de millones de galaxias, pues nos encontramos una vez más con la paradoja de Fermi, ¿no? Y decir, bueno, bien, pero seguramente que esas condiciones en algún sitio se habrán podido dar y habrá podido haber una evolución de este tipo, ¿no? Pero no lo sabemos, es especular. Hola, buenas tardes. Muy buenas. Solo para aclarar una cosa que me ha dejado un poco descuadrado. Cuando has hablado antes del viaje a Optima Centauri, que estaba a 4,23 años de luz, con una nave que va a la cuarta parte de la velocidad de la luz, ¿por qué se tardan 85 años? Bueno, en realidad la nave se va acelerando a cuenta de la actuación de la propulsión láser. Con lo cual, al final, el número que puse es el que está estimado, que tardaría en llegar en base a la velocidad media, que seguramente es la que se ha puesto ahí, pero que en base a la aceleración que va adquiriendo la nave. O sea, que el 25% de la velocidad de la luz, digamos que es ya el tramo final, cuando la nave está ya totalmente acelerada, ¿no? Exactamente. Vale, va con un proceso. De todas maneras, esto es algo hoy por hoy meramente conceptual, que yo sepa no está fabricado, simplemente son ideas que se están planteando, pero que bueno, pues igual que hemos visto este desarrollo tan rápido de la astronáutica en una vida humana, pues ¿quién te dice que no se puede llegar en no mucho tiempo a fabricar este tipo de artefactos con esta tecnología que pueda llegar en escalas de vida humana? Que es lo que todos esperamos, porque si no, tenemos ese problema que hablé al comienzo, las distancias. Sí, dentro de 40.000 años todos calvos. Y no puede ser que la paradoja de Fermi, que hay muchas explicaciones, pero simplemente la explicación que tú has dado al principio, mucho tiempo, grandes distancias. Totalmente. Es decir, nosotros llevamos escuchando al cosmos
menos de un siglo. Exacto. Escuchándolo. Exacto. Eso no es ni un segundo, es inmedible, ¿no? Y además yo creo que es impredecible, ¿no? Porque los derroteros que sigue la vida, que ha seguido la vida en la Tierra, pues en muchos momentos están determinados por aspectos puntuales, cataclísmicos, que cambian el rumbo rápidamente de la evolución, ¿no? Lo que sí, vamos, esto es un tema para biólogos, no es para mí, pero lo que sí parece es que la vida, una vez que ha aprendido, se abre rápidamente camino en la Tierra y ha resistido condiciones enormemente extremas, pero tenéis a Marte ahí. Y Marte, todo el mundo sabe que tuvo una oportunidad para la vida, pero a lo mejor la perdió. ¿Por qué? Pues porque perdió su atmósfera en muy poco tiempo. Hace 4.000 millones de años había agua líquida en la superficie de Marte. Y sin embargo, que por eso se está buscando a ver si en aquel momento se pudo desarrollar algún bichejo por allí y encontramos algún fósil o algún resto de vida de aquella época, ¿no? Pero simplemente es que a lo mejor no tuvo tiempo suficiente como para que las reacciones químicas tuvieran lugar y, bueno, pues prendiese la vida en Marte, ¿no? Es un problema de tiempo. El tiempo es fundamental. Claro, pero habiendo cientos de miles de millones de planetas, posiblemente solo en nuestra galaxia, incluso billones, ¿no? Algunos como el de Gliese 581 en plena zona de habitabilidad. En cualquiera puede darse la vida, y lo que tú has dicho, la vida, una vez que prende, parece... Nuestra experiencia en la Tierra es esa. Sí, bueno, yo creo que, a ver, de todos los planetas que hay, o quizás mejor, de todas las estrellas que hay algunas que hay que descartar rápidamente, porque tienen procesos cataclísmicos. O sea, nuestra estrella es extremadamente estable. Le pasan cositas. Como muchos de vosotros sabéis, tiene un ciclo decenal. Cada 11 años aumenta la actividad magnética del Sol, aparecen más manchas en el Sol, y a veces hay explosiones importantes que pueden afectar a la vida en la Tierra. Pero es una estrella tranquila. Lleva millones de años, miles de millones de años. Se calcula que en la zona de tranquilidad, es decir, sin grandes variaciones, va a estar 5.000 a 6.000 millones de años. No nos preocupa. Pero cuidado. Si vamos a estrellas grandes, viven muy poco tiempo, viven 100 millones de años. 100 millones de años no es nada. No da tiempo a que los planetas puedan aprender la vida. Apenas se han formado. Las estrellas pequeñitas son frías, pero bueno, uno puede estar muy cerquita, ¿vale? Pero normalmente esas estrellas frías, pequeñas, tienen en el interior procesos convectivos muy violentos y tienen hipermanchas, tienen gran cantidad de emisión de rayos X, gran cantidad de emisión de radiación ultravioleta. ¡Poh! Eso a la vida no le gusta. Si nos vamos fuera de esa posición también un tanto privilegiada en nuestra galaxia, en los brazos, estamos en una región tranquila. Ahí sí nos acercamos al centro de la galaxia. En el centro de la galaxia hay un inmenso agujero negro. El premio Nobel de hace 4 días descubrieron ese inmenso agujero negro por los movimientos orbitales de las estrellas. Además, recuerdo haber visto esto la primera vez, una imagen espectacular, hecha con radiotelescopio, en la cual se veía perfectamente las estrellas orbitando una zona oscura, que está el agujero negro, claro, no se ve, orbitando perfectamente, y sacaron que ahí estaba el agujero negro, y por la órbita sacaron la masa del agujero negro. Ay, 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 no nos acerquemos por allí, porque allí la cantidad de radiación gamma, una vez más ultravioleta, rayos X, en el entorno del centro galáctico, peligro. Difícilmente se puede sobrevivir por ahí. Bueno, si vamos cortando todo esto, pues empiezan a caer, de ese número inmenso de estrellas y tal, pues empiezan a caer muchas. Sí, pero es que estamos hablando de 200.000 millones de galaxias. Cada una de ellas, pues, eso, con miles de millones de estrellas. Entonces, por muchas que quitemos, al final siempre nos quedaremos con bastantes que deberían de tener esas condiciones de planeta, en una estrella tranquila, etcétera, etcétera, que permitiesen que la vida pudiera florecer. De todas maneras, pensar en otras galaxias es pensar muy lejos. Si nos quedamos en nuestra galaxia, en la Vía Láctea, ya el número de estrellas potencialmente interesantes para la vida son muchas. Porque, de hecho, las estrellas más abundantes son las más pequeñitas, que apenas vemos, pero que, como digo, tienen una gran actividad magnética, es como el Sol, pero a lo bestia, entonces están emitiendo mucha radiación y son malas también para la vida. Pero estrellas de tipo solar, que son las que interesan, o sea, ¿hacia dónde va hoy en día la astrofísica persiguiendo la vida fuera del sistema solar? En el sistema solar ya hemos visto los blancos, son bien determinados. Fuera del sistema solar, pues
estrellas tipo Sol, tipo G, que es el tipo espectral del Sol, estrellas tranquilas, que tengan una edad apropiada para que haya dado tiempo a que si los planetas que tienen en torno a ella pues hayan tenido tiempo de que la vida aprenda, y a buscar esos planetas que están en la zona de habitabilidad de la estrella, que es algo muy rápido que se puede buscar. ¿A qué distancia de esa estrella tengo que buscar planetas? Y sobre todo planetas tipo Tierra o supertierras, que son también planetas habitables, en principio. De manera que este gran telescopio, que si todo va bien está sufriendo retrasos, pero el gran telescopio europeo, el extremadamente grande, extremadamente largo, el 50 metros, el ELT en Chile, pueda buscar estas tierras y caracterizarlas. Este es el gran objetivo de este instrumento, buscar exotierras, buscar si tienen trazas de gases que nos pueden decir que la vida ha aprendido allí. Por ejemplo, el ozono. Ese es un elemento fundamental, porque si se encuentra ozono en cantidades abundantes, lo más probable puede ser derivado de la descomposición química del agua, etcétera, pero es muy probable que haya oxígeno en abundancia, que es el gas que nos dice que puede estar existiendo la vida. El oxígeno es muy raro encontrarlo. Ninguno de estos planetas del sistema solar lo tiene en las abundancias que tiene la Tierra. El oxígeno es un producto biológico. Pero el oxígeno es una molécula homonuclear, es decir, que tiene los dos átomos iguales. Y es muy difícil de capturar, como el nitrógeno y demás, espectroscópicamente. Pero el ozono, no. Y el ozono, ¡prax!, nos deja la huella dactilar cuando descomponemos la luz y analizamos el espectro. Entonces, ¿qué buscamos? Lo más razonable. Estrellas tipo Sol, planetas exotierras tipo Tierra, un poco más grandes, un poco más pequeñas, a la distancia apropiada. Ahí metemos el telescopio y con las técnicas que tenemos intentamos buscar las huellas dactilares que puedan decir que ahí hay vida, o que podría haber prendido la vida. Eso es lo que podemos esperar en los próximos 20, 30 años. El telescopio, si todo va bien, entrará en funcionamiento en el año 25. No completamente, es un proyecto complejísimo tecnológicamente. Y lo que está dando ese telescopio, no os podéis hacer idea. Porque una pregunta muy habitual, no aquí probablemente, pero en otros foros, pues es, bueno, ¿y todo esto para qué? ¿Para qué, no? Pues claro, la gente no tiene la perspectiva de lo que sería, no solamente a nivel conceptual e intelectual, la búsqueda de vida, sino lo que podría suponer. Imaginaos que mañana pues, se encuentra un bichejo extinto en Marte y se analiza su composición molecular y tal, y joder, pues esto en lugar del ADN, por decir algo, pues tiene aquí otra molécula más rara que la pera, ¿no? Y dice, hostia, la vida se puede hacer de otra forma, que no sabemos, por ejemplo. Y eso pues yo entiendo que desde el punto de vista de la biomedicina pues sería una revolución absoluta, ¿no? Completamente. O lo que a lo mejor es peor, que se encuentre vida y sea igual. Y sea igual. Y entonces o son ellos, sí, o somos nosotros, o somos todos, o solamente hay una forma de hacer vida. En fin. ¿Tienes micrófono ahí, mano? Espera, enciéndete atrás. Porque así, si no, no te vamos a oír. Sí, no te preocupes. No sé si llego. Es un tema que llevo bastante tiempo escuchando, ¿no? Y bueno, es un poco a ver qué opina la comunidad científica sobre el concepto de la panspermia. No sé si es algo en plan mítico o... Bueno, sí, es un poco mítico. A ver, sabemos que en el espacio interestelar hay cadenas moleculares pues muy cercanos a formas de vida, ¿no? Entonces sí que es cierto que en las nubes moleculares, ahí donde van a nacer las estrellas y formarse planetas, pues se han encontrado, en fin, lugares en donde la química es suficientemente rica como para formar estas macromoléculas, ¿no? Pero si al final la traes desde fuera, casi es igual que si haya aprendido en la Tierra o fuera, ¿no? Yo personalmente, mi opinión es que lo veo complicado, muy complicado, que la vida haya venido desde fuera. Yo creo que la Tierra ha sido un buen nicho para que la vida aprendiera. Se han dado las condiciones apropiadas a lo largo de la historia y eso, con mucho tiempo. Pero sí es cierto que en el medio interestelar encontramos las cadenas más largas, orgánicas, o sea, es espectacular. Los pAHs y todos estos que con radiotelescopios se capturan, ¿no? O sea, que hay fábrica en nubes moleculares frías,
muy poco densas de compuestos químicos macromoleculares. ¿Alguna pregunta más? A ver. Sí, perdona. Si pensamos que puede haber una civilización muchísimo más avanzada, dado lo que conocemos, ¿a qué velocidad podrían viajar esos ciudadanos? Es que no sabemos, porque realmente, yo me imagino que si tú trajeras ahora como una película de ciencia ficción, pues yo qué sé, un romano de hace 2000 años y ve lo que hay aquí y dice, pues ¿esto qué es? O sea, no daría crédito a lo que está viendo, ¿no? O sea, el desarrollo tecnológico es impredecible. O sea, habéis visto la revolución que ha supuesto pues Internet, ¿no? Y yo cuando estaba en la universidad pues no existía para nada. Me acuerdo la primera vez que nos hablaron del correo electrónico, que era una cosa como ¡buf! Y además la mayoría hacía así, ¿no? O sea, como fíjate tú, lo que nos has... Bueno, que abreviemos. O sea, toma por saco, que se dice. Sí, estabas hablando de... Es impredecible. O sea, yo por eso he puesto el ejemplo que es el de mi propia vida. O sea, Sí, pero te quiero decir en mi que- propia vida se ha desarrollado toda la carrera espacial. Desde el Sputnik, 65 años, hasta llegar al último planeta del sistema solar. Pero te quiero decir que al final hay unas leyes físicas que no se pueden romper, ¿no? Hay Bueno, una evidencia evidentemente. ahí, ¿no? Sí, evidentemente. Hoy en día, de acuerdo con la relatividad general, que es la teoría mejor comprobada de todas, yo creo, no podemos sobrepasar ese límite de los 300.000 kilómetros por segundo. No sé, los físicos teóricos pues hablan de posibilidades de burlar a través de, en fin, de agujeros de gusanos cósmicos y todas estas cosas, de burlar las distancias, pero parece que de momento eso, aunque las ecuaciones lo soportan, está lejos de poder ser una realidad, pero quién sabe, ¿no? Bueno, pues antes de despedirnos les recuerdo que el próximo jueves estará José Félix Rojas, también astrofísico, también del grupo de ciencias planetarias de la Universidad del País Vasco que dirige Agustín, para hablarnos de SETI y el silencio cósmico. ¿Por qué no nos hablan? Y yo les pido pues un aplauso para Agustín porque ha estado extraordinario. Bien, gracias.